En el estudio de la física se recurre muchas veces para el análisis de un fenómeno a un estado de condiciones ideales. De la misma forma, el taekwondo, los deportes y otras artes marciales, en muchas de las ejecuciones técnicas fundamentales implica recurrir a posiciones y movimientos ideales que nos permitan marcar el instante en que una técnica puede alcanzar la máxima eficiencia en su ejecución. De esta manera, las katas, las formas, los tools, el punce o la sombra de boxeo se convierte en una herramienta para mejorar y eficientar los gestos técnicos de determinadas situaciones de combate real. En ITF los tools dan a conocer héroes y hechos de Corea y además orienta y direcciona el pensamiento hacia la ciencia y el conocimiento. El movimiento ondulatorio en los desplazamientos busca concientizar al practicante a perfeccionar y a evolucionar. Además, a mejorar la técnica y eficientar el movimiento. El sentido educativo del tool y los ejercicios fundamentales no son solo históricos, sino también científicos. Vamos a realizar aquí una explicación que va más allá del arte marcial y del movimiento oscilatorio. Veremos su aplicación en técnicas de pateo y golpeo de taekwondo y su relación con otros deportes. Por ejemplo, estaremos tocando algunos conceptos como el movimiento ondulatorio, oscilatorio, movimiento armónico simple, el ciclo, las vibraciones, movimiento senoidal, cosenoidal. Podemos adelantar diciendo que el movimiento ondulatorio es un proceso en el que se propaga la energía de un lugar a otro sin transferencia de materia mediante ondas mecánicas producidas por el movimiento. El movimiento oscilatorio es un movimiento repetido de un lado a otro en torno a una posición central o de equilibrio. El recorrido, que consiste en ir desde una posición extrema a otra y volver a la primera, pasando 2 veces por la posición central, se denomina ciclo. El número de ciclos por segundo se conoce como frecuencia de oscilación. Y este concepto de ciclo es importante considerarlo porque las actividades físicas que realizamos dentro del área deportiva y las artes marciales, tiene que ver con la ciclicidad o la aciclicidad de los movimientos. Analicemos un poco la definición de lo que es un deporte cíclico y un deporte acíclico. Las actividades o deportes cíclicos se caracterizan por seguir un mismo patrón de movimiento de manera constante, como es el caso de los diferentes tipos de carrera, la natación, el remo, el ciclismo. Por su parte, los deportes acíclicos se caracterizan por las complejas acciones motoras, la intensidad de trabajo realizado en poco tiempo y en condiciones de competencia. La definición nos habla de desplazamientos con cambios de dirección, intensidad, velocidad y distancia. Asimismo, se presenta una diversidad de acciones técnicas y tácticas diversas. El taekwondo es un arte marcial acíclico. Sin embargo, para el entrenamiento y desarrollo de las capacidades físicas, recurrimos a movimientos cíclicos que nos permitan desarrollar las cualidades. De esta manera es que la energía transforma a un practicante a través de movimientos cíclicos, es decir, de la repetición continua. Para estudiar matemáticamente el movimiento armónico simple, siempre va a ser conveniente que tengamos una imagen de cómo son estos movimientos. Supongamos que disponemos de un plato reproductor de discos de vinilo y se puede montar el siguiente experimento. Colocamos un lápiz sobre el borde exterior del plato reproductor en posición vertical y colocamos una lámpara en forma que se proyecte el lápiz sobre una pared que utilizaremos de pantalla. Al hacer girar el plato, el lápiz empezará a describir un movimiento circular uniforme. Por su parte, la sombra proyectada por el lápiz realizará un movimiento armónico simple, cuyo periodo coincidirá con el tiempo que tarda el lápiz en dar una vuelta completa. De acuerdo con ello, el movimiento armónico simple es el que describe la proyección de un cuerpo que se mueve con movimiento circular uniforme sobre uno de los diámetros de la trayectoria circular que describe al girar. El ejemplo más notorio en Taekwondo ITF del movimiento ondulatorio se demuestra
con los desplazamientos que se realizan durante la ejecución de los tools, y no solamente en ese momento, también en los movimientos de defensa y de golpeo con manos. Todos nosotros podemos ver la transferencia de energía al momento de realizar este movimiento ondulatorio, sobre todo en las competencias de halterofilia, desde su despegue hasta la elevación del peso. También el lanzamiento en béisbol, en función de la dirección de las fuerzas que se aplican en el lanzamiento por parte del brazo y el peso en dirección vertical para mantener la posición de equilibrio. El movimiento ondulatorio también está presente en el despegue de un corredor relacionado con la ejecución de la carrera y sus distintas fases. Todas ellas son ejemplos de la transferencia de energía a través del movimiento oscilatorio. El movimiento senoidal también se puede ver en las competencias de Taekwondo, durante el rebote de piernas que tienen los contendientes y que asemeja mucho la oscilación de un resorte. El movimiento humano puede ser más complejo, sin embargo, este resorteo permite transferir energía al momento de un movimiento explosivo como un ataque de manos o pies e incluso los desplazamientos. En la figura al lado izquierdo se puede ver cómo este muelle va dibujando también un movimiento oscilatorio con respecto al tiempo. Veamos aquí la ejecución de Abchumo Kaunde Baro Chirugi. Obsérvese el brazo cómo realiza un movimiento de biela manivela para transferirle energía al movimiento. El movimiento oscilatorio que se realiza en las primeras formas coreanas es un principio básico de la física clásica, que en las formas se hace notorio. El movimiento ondulatorio bien aplicado nos ha proporcionado múltiples beneficios en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un conjunto de bielas y manivelas forman un cigüeñal, el cual proporciona la potencia requerida a todos nuestros vehículos de traslado. En ingeniería, por ejemplo, hablamos de modelos cuando los fenómenos físicos se pueden expresar matemáticamente. De esta forma, es posible modelar la trayectoria de un golpe igual que la que sigue un resorte y a su vez podemos ver la transferencia de energía que este movimiento ondulatorio tiene durante su ejecución. También, como ya hemos visto, se puede modelar un golpe aparentemente recto con un mecanismo manivela-biela-corredera, el cual también describe un movimiento ondulatorio. El cuerpo humano se rige por el movimiento armónico simple o complejo. En el caso de los miembros inferiores, también describen movimientos senoidales. Si modelamos la oscilación de la pierna desde la articulación coxofemoral o desde la rodilla, esta dibuja una trayectoria pendular, la que a su vez es oscilatoria. El movimiento circular es un movimiento periódico que se puede representar como un movimiento ondulatorio. De ahí, los distintos desplazamientos y técnicas de pateo aprovechan los movimientos periódicos para la generación y transferencia de potencia. Movimientos que en apariencia son lineales, tienen su origen en movimientos rotacionales generados en las distintas articulaciones del cuerpo humano. Las técnicas como las que vemos en la imagen son Nopun de Atsumok Baro Shirugi y Nopun de Atsumok Bande Shirugi, aplicados generalmente en las competiciones y la defensa personal. Estas son un ejemplo del movimiento oscilatorio que se describen en la ejecución de ejercicios fundamentales y en donde no solo se realizan los movimientos ya descritos de resorteo, sino también de rotación en la cadera, en los pies, en las manos y en los hombros, los que bien ejecutados crearán el máximo de potencia con el mínimo de esfuerzo. De esta forma, el movimiento senoidal descrito por el general Choi en la Enciclopedia del Taekwondo para la ejecución de movimientos fundamentales es una referencia de la física del movimiento humano, biomecánica, un recordatorio para desarrollar y mejorar la técnica del Taekwondo de manera más eficiente. Taekwondo.